La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a nuestro segundo bloque. Veremos ahora, comentaremos el contexto de la producción de la obra de Cuauhtémoc Esparza. Vemos, si observamos la producción de la obra, el compendio, ¿verdad?, es del 74, su publicación, Historia de la Ganadería del 78, estos textos de historia de la cultura, del corrido, también son de los 70, 76. Sus publicaciones son contemporáneas, pues, con algunos clásicos de la historia de Zacatecas, que algunos han dado en llamar los pioneros extranjeros de la historia de Zacatecas, como el caso de Bakewell de 1976, ¿verdad?, su texto sobre minería, o el texto clásico de Powell también de 1977. Pero no solo, incluso algunos clásicos de una producción muy antigua, pero publicados también en estos años, como el de Antonio Tello en el 73, o Mota Padilla también, ¿verdad? Entonces son años de una gran producción de obra de la historia de Zacatecas, pero extranjeros. En el caso del maestro Cuauhtémoc, pues es un zacatecano, y la pregunta es, en ese contexto en donde hay una gran producción de historia para Zacatecas por extranjeros, sobre todo norteamericanos, un poquito después van a venir gente de influencia de la escuela francesa, la pregunta es, ¿el maestro Cuauhtémoc es el único local, el único productor de historia local o nacional de Zacatecas en ese momento, en los 70s? ¿Cuál es el ambiente de la producción y de la investigación de la historia en los 70s en Zacatecas y en el ámbito regional? Creo que sí, en su época era el único que jugaba de local, los demás eran visitantes. Pero bueno, fue contemporáneo de alguna manera del profesor Vidal, de Vidalito, pero Vidalito murió a principios de los 70 también. Vidalito es un viejo profesor del instituto, de tradición positivista liberal, de nuestros historiadores clásicos del siglo XX. Y lo que creo es que cuando llega el profesor Cuauhtémoc, su llegada no es tan casual como puede aparentar. Es un zacatecano que regresa a su tierra y que encuentra que en esos momentos, en esa coyuntura, finales de la década de los 60, está inaugurándose la Universidad Autónoma de Zacatecas. No quiere decir que esta universidad salga de la nada, tiene un antecedente importantísimo, que es el Instituto de Ciencias Autónomo, pero busca una nueva cara más universitaria. Y yo creo que se encuentra pues, con un rector amigo de la infancia de él y que conoce sus capacidades. No es que el profesor comience a trabajar, sí está solo en el panorama zacatecano, porque el instituto, bueno, pues estaba enterrando a su historiador, que fue Vidalito, y de repente llega una especie de suplente, pero con formación sólida. Yo estoy convencido de que el profesor Cuauhtémoc tuvo relación, claro que tuvo relación con Peter Beckwell en su estancia aquí, conoció al profesor Vidal y sin duda también conoció a Philip Powell, quienes eran un gringo y un inglés que estudiaban la región. Powell no solamente es especialista en estudios de Zacatecas, sino de una amplia región que históricamente está señalada por el protagonismo histórico de Zacatecas, pero no solamente son historiadores de Zacatecas. Peter Beckwell en esa época, Peter Beckwell alias el Güero, en esa época está preocupado por el estudio de la minería en Hispanoamérica, y Zacatecas es una parte de su enfoque global que tiene acerca de la minería en la América hispana. Otro trabajo importante, por ejemplo, Zacatecas comienza con pie derecho en una de las obras más hermosas que hay sobre Zacatecas, pero culmina con su trabajo acerca de la minería andina, principalmente en Potosí. Es decir, ambos historiadores, Powell y Beckwell, no son historiadores estrictamente de Zacatecas. Claro que por estas razones que acabo de explicar, entra Zacatecas en su análisis.
Sin embargo, el profesor Cuauhtémoc sí es un historiador de Zacatecas, ¿verdad? No vamos a encontrar un profesor Cuauhtémoc estudiando los Andes. No vamos a encontrar una obra del profesor Cuauhtémoc sobre España o sobre otros lugares de México. No le conozco otro estudio. Es un historiador que se hace fuera de Zacatecas, pero regresa con un compromiso moral, me imagino, espiritual, con su tierra. Está vinculado, su familia incluso vinculada íntimamente a la historia de Zacatecas en muchos momentos. Y creo que hasta su arraigo en la ciudad de Guadalupe, no sé hasta dónde sea una motivación muy fuerte para estudiar el Colegio Apostólico de Propaganda Fide. Yo creo que mucho tiene que, es un historiador profundamente vinculado a su tierra. Oiga, maestro, y sobre eso mismo, ese momento en el que llega a la universidad, a la naciente Universidad de Zacatecas, estamos como en este proceso de transición ya en los 70s, ¿no? Entre esta universidad liberal, o lo que algunos la han llamado la universidad liberal tradicional, ¿verdad?, hacia una transición de una universidad más democrática, vinculado a la sociedad zacatecana con sus problemas varios, en su autonomía. Pero eso significa también un cambio de paradigmas en la investigación, o a lo menos en la enseñanza, ¿verdad? O sea, se empieza a ver una transición entre el fuerte positivismo de una gran tradición, ¿verdad?, en la institución, y se empieza a enseñar marxismo, ¿verdad? Sí. Estamos en ese ámbito de transición en la universidad y en ese momento llega el maestro Cuauhtémoc. ¿Cuál es el ambiente y la producción de la investigación en esta naciente universidad? ¿Hay, no hay? ¿Qué hay? Prácticamente nada, No quiere decir que no se haya investigado en el instituto. Sí, el propio profesor Vidal, su obra, a través de los años que él tiene de docente, es muestra de que alguien investigaba. Probablemente haya habido otros profesores que de momento no se nos vienen a la mente, que hayan hecho trabajo publicable, asistieran a congresos. Pero lo que distingue al profesor Cuauhtémoc es que es el primer investigador profesional que yo sepa. Es decir, el primer profesor al que la universidad le paga por dedicarse a la investigación. Nada más. Por otro lado, ¿cuál es el ambiente de esta universidad de 1968? Pues de alguna forma está influenciado por la crispación nacional que deviene tras los sucesos de Tlatelolco, en ese mismo año. Y en ese tiempo las universidades, por lo general en México, muchas universidades públicas, prácticamente no hay una que no tenga un movimiento estudiantil y magisterial disidente con el régimen. Pues claro que el régimen de Díaz Ordaz hace un tremendo agravio al sector clase mediero en ascenso mexicano, particularmente a los estudiantes. Y además las condiciones del país también reflejan una gran inconformidad social. Vienen los problemas agrarios, por ejemplo, las grandes movilizaciones sociales, en parte también auspiciadas por el propio gobierno. Y la universidad está enfocada a atender esos problemas sociales. ¿Con qué ideología se va a integrarse a un movimiento social? Hay que tener alguna. Y claro que venía muy al pelo el marxismo, que era una ideología muy en ascenso durante todo el siglo XX y que encuentra carta de legitimación en las universidades. Esto es bueno o es malo. Tiene sus vertientes. Es bueno porque el marxismo como método de investigación social logra sacudir muchos esquemas anquilosados y momificados. Es un pensamiento ante todo crítico, científico, pero tiene una vertiente política el marxismo. Y yo creo que aquí nos llegó más la vertiente política. Es decir, me acuerdo de mis profes o los estudiantes, hablamos de marxismo sin haber leído suficientemente, porque es una obra inconmensurable, ¿no? Desde el punto de vista de la obra social, científica y la obra política de Marx. Pero aquí se legitimó mucho el marxismo por su aspecto crítico y sirvió a las mil maravillas para incursionar en el terreno de la política a un estudiantado que representaba, no se había inventado ese estudiantado crítico. Efectivamente, el estudiantado del instituto pues era bullanguero y pachanguero, asaltaba los cines, hacía desfiles de perros, pero no tenía el ingrediente crítico de la vinculación social. Eso es lo que nace
con la Universidad Autónoma de Zacatecas, especialmente con el Foro de Reforma del 71. Y el profe se encuentra entonces en un ambiente en donde la investigación, la producción científica está devaluada y lo que está sobrevaluado es la militancia política. ¿Dónde? En los grupos maoístas, en el Partido Comunista, en la inmensa gama de grupotes y grupitos de izquierda que salieron, y vestía más al profesor y al estudiante estar como camarada en la célula o en las invasiones, que estar encerrado estudiando como estaba mi profe. Pero él pasó esta tormenta universitaria, esta vorágine de acciones, lo atravesó impune, bien, o sea, logró crear un nicho para la investigación social en la UAS. Que es el Centro de Investigaciones Históricas. Sí, así es que fue el pionero en esto. Maestra Margarita, justo en eso, ¿cómo nace el Centro de Investigaciones Históricas? Bueno, él llega de México después de terminar la maestría en Historia y pues pide trabajo en la universidad y le dan ese espacio, le dan parece que es la vieja biblioteca del ingeniero José Árbol y Bonilla, y un espacio que estaba abandonado, lleno de tierra y de palomas, y que después se llenó también de periódicos y se llenó de tesis y se llenó de más Es donde libros. ahorita es la actual preparatoria número 1. Ajá. Y ahí se quedó y le gustó porque precisamente, como dice el doctor Enciso, estaba escondido, estaba medio aislado, se podía dar el lujo de no abrir la puerta, nadie se daba cuenta si estaba ahí o no, una secretaria y punto. O sea, era un centro con un solo profesor. Con un solo profesor. Y después, que serían unos 15, 20 años después, entraron otros investigadores como el doctor Francisco García González. ¿Pero eso ya fue hasta los 80s? Más o menos, sí, creo que sí. O sea, estuvo 10 años solo. Más. Y, bueno, el ingeniero de Haro y el maestro Rivera, no recuerdo, David Rivera. Y después entramos nosotros, sus hijos, también a investigar ahí. Y pues finalmente, entre tanto querer esconderse, también se enfermaba y quedaba en la casa y solo visitaba la oficina eventualmente. Nosotros también íbamos mejor al archivo. Y sí, solo imprimíamos ahí o firmábamos, recibíamos a alguien que quería consultar o hablar con él. Y pues se fue abandonando el espacio, pero el abandono fuera unos 2, 3 años más o menos, que sí era muy eventual el uso del departamento, pero la investigación, seguía fuera, y siempre se entregaban los resultados. Él pues prácticamente ya después escribe y también lee en la casa, no en la oficina, y eventualmente sí va a dejar cosas, a checar algo, a imprimir también, pero es un trabajo mucho más solitario. Sí, siempre. Bien, con esto terminamos nuestro bloque. Los invitamos a nuestro tercer bloque enseguida. Continuamos. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.